Resulta que hay una fábrica de mentiras secreta incrustada en Televisa. Pero resulta que es una de muchas otras máquinas de mentiras de un gran sistema de comunicación inundado de mentiras. ¿Cómo lo limpiamos? De eso hablo con el mayor experto en comunicación de nuestro país, Genaro Villamil. Bienvenidos a Largo Aliento. Genaro Villamil, bienvenido a Largo Aliento. Muchas gracias, Sabina. Gracias a ti. Genaro, el director de Metrix es Javier Tejado Dondé, vicedirector de Televisa. Metrix operó en las instalaciones de Televisa Chapultepec. Sus operadores fueron pagados por Televisa y el beneficiario más frecuente de sus campañas sucias, las campañas sucias de Metrix, fue Televisa. Te pregunto, ¿Metrix es parte de Televisa? Formalmente no, por la información que ha difundido Aristegui Noticias y por la información que ha circulado. Lo que sucede con este tipo de estrategias es que normalmente no aparecen dentro de la estructura orgánica de la empresa. Desde muchos años atrás yo también reporté estos grupos de consultores, asesores y generadores de guerra sucia que a final de cuentas actúan con recursos que van a dar a Televisa de manera paralela, pero que formalmente no están en la estructura, porque no se ve bien que ellos sean juez y parte de sus guerras sucias, ¿no? ¿Y podría ser una empresa incrustada en Televisa sin el conocimiento de su director y de su dueño principal? Bueno, por supuesto que no. Es decir, podría ser una empresa incrustada sin el conocimiento de los accionistas. Eso sí, del Consejo de Administración o del Consejo de Accionistas. Pero ninguno de los dos principales figuras directivas actualmente de Televisa, Bernardo Gómez y Alfonso Dangoitia, podrían eh, permitir en una empresa tan cerrada que existiera un organismo o un grupo de choque o de guerra sucia de esta manera, ¿no? Las campañas sucias son tremendas. Implican eh, preparación de noticias falsas, pero también difusión por 4.7 millones de cuentas en X y 2.5 millones de seguidores en Facebook, nada más para empezar. Y una en especial, la dirigida contra Interjet y el empresario alemán Magnani, parece haber tenido un resultado extraordinario. Eh, la campaña pretendió difamar a Interjet para llevarlo a la bancarrota. Y parece ser que lo logró. Quizá no Interjet fue a la bancarrota por esa campaña. Yo creo que lo que revelan esta parte de archivos que tuvo acceso Carmen Aristegui a través de un joven que estuvo dentro de esta estrategia, es apenas la punta de un iceberg. Es decir, yo creo que esto es mucho más complejo y grande de lo que imaginamos, porque lo interesante de este caso es que te va llevando a la parte de la estrategia digital de Televisa, ya no de la estrategia de la pantalla televisiva abierta o de la pantalla de televisión restringida o de la radio. Ujú, ujú. Ellos siempre han sido una empresa de medios aéreos, ¿no? Televisión y radio, sino esta parte en donde toda esa perversión que siempre ha existido en Televisa, toda esta idea de que ellos son el laboratorio político mexicano y que ellos pueden golpear y beneficiar al mismo tiempo de acuerdo a quien le pague, esto ya lo llevaron a las redes. Ya Ujú. lo llevaron a las redes
se sospechaba que lo llevaron desde hace mucho tiempo. Yo mismo lo sospechaba ¿Desde desde, cuándo lo sospechabas? básicamente desde la época del Yo Soy 132, Desde por ejemplo, entonces. 2012, ¿no? Ujú. Los artículos y el libro que escribí sobre el plan de acción para posicionar a Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México y llevarlo a la presidencia, te hablan de una historia del 2005 al 2009. Ya en redes, Ya no. No, no, no. todavía no. Era solamente, sobre todo era posicionarlo en pantalla Sí, televisiva claro. para que fuera conocido a nivel internacional. A partir del 2012, creo que el mundo digital se intoxica, no solamente en México, en todos Sí, lados. así es. Es decir, esta promesa de que iban a ser las redes un espacio deliberativo, mucho más ciudadano, mucho más abierto, se frustra, se vuelve un espacio de bots, de troles, de arpías, de pirañas, de todo el confabulario de animales feos que puedas Bueno, ver, ¿no? un cálculo conservador es que la mitad de las cuentas son falsas. Hay quienes Y dicen que el 60. así es, que es muchísimo. Quiere Es decir, muchísimo. Lo que estás, o sea, a final de cuentas no estás interactuando con personajes o personas, sino que estás interactuando con estrategias. y lo malo es que no hay una alternativa. Así es. Hablo a título personal, yo sigo en X porque me interesa y no hay otra alternativa. Ya probé otras redes y no, están vacías a comparación de X. El, el éxito de X fue el éxito de Twitter como un microblogging, es decir, como un sitio de mensajes casi telegrafiados. En algún momento yo dije y escribí que Twitter demostraba el resurgimiento del telégrafo y el resurgimiento de una conversación directa. Sí. Pero estos convirtieron a Twitter en una especie de guerra de lodo. Bueno, Y esas guerras de lodo, como están hechas de manera anónima, sí, puedes crear cuentas falsas, pero las estrategias se observan cuando hay un comportamiento regular, ¿no? O un comportamiento masivo, es decir, que un tweet se retuitee de manera inmediata 1200 veces en un minuto, eso es imposible para, para una especie de interacción normal. eh, Ellos esta empresa, Televisa, o Javier Tejado, donde con alguna parte de Televisa, también puede ujú. ser posible eso, se valieron de eso, ¿no? De la intriga, de la estrategia de guerra sucia, del chisme bajo. Es como llevar ventaneando al grado máximo de una especie de guerra de lodo, ¿no? Creo que es peor, porque en Ventaneando son chismes Del espectáculo. y deformados, pero acá se atrevieron a hacer mentiras absolutas. Por ejemplo, otra de las campañas muy exitosa de Metrix fue la que inventó que el hijo adolescente de un magistrado era Así un es, violador. Y se ve, Carmen ha mostrado este video donde se ven a los empleados así es, de Metrix, fingir que son padres de niños de esta escuela y, se, que- y, se, que- y piden que saquen al niño. O sea, imagínate, hacerle una guerra sucia a un adolescente y una se finge la madre de unas niñas del mismo salón y también miente diciendo que las otras niñas las han sacado y se las han llevado a Estados Unidos. Y después está la parte del video donde ellos mismos se ríen y festejan. Esto, esto ya es grave, ¿no? es constitución de un delito. ¿Qué Es decir, delito? pues el de difamación y de calumnia. Es decir, ese es el problema con este tipo de ¿Eh? estrategias, que creen que amparados en la libertad de expresión o amparados en la libertad de difusión en las plataformas digitales, se puede decir cualquier cosa. Pero una cosa es el insulto y otra cosa es la mentira constitutiva de un delito. Y aquí estás tú acusando o estás articulando, eh, o, o más bien
produciendo, porque eso es lo que hacen, producir, Fabricando de la fabricando nada un rumor un, falso. un delito, un delito. O sea, se está acusando a un magistrado de abusar sexualmente de Al hijo del menores, magistrado. al hijo Ajá. del magistrado. Ahora, ilústranos, ¿cuándo es que se comete un delito de difamación? ¿Qué tiene que tener la mentira para que constituya el delito? Bueno, porque hay o sea, tú estás señalando de manera falsa, sin pruebas, fabricando pruebas para acusar a una persona y sobre todo para dañar su honra pública. Y la honra Ajá, pública es un tema que desgraciadamente por este tipo de estrategias digitales que cometen todos, empezando por Ricardo Salinas Pliego, hasta los líderes de los partidos, hasta Donald Trump, por ejemplo, o sea, sí, se les hace un juego sí, el difamar, el calumniar, porque no hay consecuencias, ¿no? claro. No hay Pero tú consecuencias. dices sí lo hay. Yo creo que el tercero interesado podría articular una demanda por difamación, calumnia y otros delitos. Mi impresión, Sabina, es que en este caso, si uno va investigando la ruta del dinero, ¿sí? La ruta de ese dinero con el que supuestamente se llega, o sea, le pagan al Palomar de Tejado Donde, o a Ujú. esta empresa, como se llame, o a Metrix, si se lleva la ruta del dinero, puedes llegar a posible lavado de dinero. Y el lavado de dinero no solamente es lavar dinero del narcotráfico. Sí. El lavado de dinero es lavar fondos que no sabes su procedencia y que no informas ante la autoridad hacendaria, ¿no? Entonces, por eso es grave el tema. No es anecdótico, ¿ah? No No, es nada. no, no. Yo creo que estamos en una crisis de la Sí. verdad muy profunda. Y creo que ahora la mayoría de la gente sí está pensando, vamos a hacer algo. ¿Te acuerdas que hace 20 años, cuando se abrió en México la libertad de expresión, decía, ahora sí somos libres y el gobierno se retiró de controlar la expresión en todas partes y dijimos, somos libres? No contábamos que iba a venir la dictadura del dinero, que el Así es. dinero se iba a apropiar de todos los, pero es que son todos los caminos de la libre expresión, todos, Genaro. Y ese es el problema. Te pido que hagamos una pausa y hablemos a la vuelta de otras máquinas de mentiras, por ejemplo, de Latinos y de la revista Etcétera. Volvemos. Y a menudo se declaran rabiosamente en contra de la corrupción de nuestra política. ¿Tú crees que ellos han ido a preguntarle a Loret quién paga sus Ah, salarios? por supuesto que nunca. Por supuesto que no. Bueno, es Vaya, que ni siquiera tienen el performance de Carlos Alarraqui que se queja de que ya no tiene dinero, ni siquiera les ponen un juguito de naranja en el jardín chafa de Alarraqui. platicábamos en el corte de esta mentalidad de pagas para pegar, pagas para salir. Y tú me agregabas, y también puedes pagar a los medios para que no te peguen, El que ya es la silencio, extorsión total. el silencio es lo que se tasa más caro en una pantalla. Mi pregunta es, ¿por qué los demás medios de comunicación no siguieron la ruta de Televisa Leaks? ¿Porque hay pago para el silencio? Ah, ¿por qué no están retomando lo que descubrió el equipo de, bueno, la información que recibió el equipo de Carmen? Así es. Te pregunto, Bueno, porque en muchos casos hay un silencio autoasumido para no meterse con Televisa claro, y que no les hagan lo que ellos hacen, ¿no? Con claro. Interjet o con otras empresas. Eso es una parte. Esa es la Así es. parte, los ricos, los poderosos, tienen miedo de Televisa. Esa es la mediocracia también, ¿no? O sea, Es- el código oculto de la mediocracia, ¿no? perro no come perro, se Exacto. O decía. perro no come carne de perro, ¿no? Exacto. Quiere decir, no debe Periodista no,
informa sobre otros A periodistas. mí me lo decían mucho, Sí. Sabina, es decir, ¿por qué te metes con otro medio estando tú en otro medio? Porque ese medio con el que yo me estoy metiendo, es decir, al que estoy investigando, ni siquiera me estoy metiendo, lo estoy investigando. En primer lugar, es una concesión pública. Es la concesión de un servicio de interés público, Así es. que es Espacio Radioeléctrico. En segundo lugar, es la empresa que más influye en el sistema político mexicano hasta entonces y Exacto. todavía. En tercer lugar, están desinformando a la sociedad. Exacto. En cuarto lugar, están engañando, están haciendo creer, en el caso de Enrique Peña Nieto, que en realidad es una historia de romance y de idea aspiracional, cuando todo esto es una producción. O sea, mentir sí debería ser considerado un delito. Por Mentir supuesto, públicamente por medios públicos. hay 4 países, ahorita que he estado revisando legislaciones comparadas, en donde está penado la desinformación. Una cosa es la libre expresión y otra cosa es la desinformación. ¿Sí? La libre expresión o la libertad de expresión o la libertad de prensa Sí. no tiene por qué amparar las estrategias de desinformación, las estrategias de mentira. Mucho más si estamos hablando de concesiones de un servicio público. Claro. Gran Bretaña, Francia, India y Turquía, pongamos que Turquía no es una democracia que tú digas muy envidiable que digamos, Ajá. pero esos 4 y la más ruda o la más dura en contra de la desinformación es Gran Bretaña. En contra del discurso de odio, que varios de los dueños de los medios, incluyendo a Ricardo Salinas Pliego, no pasarían por ese tamiz y Así por es. esa, está prohibido el discurso de odio racial, de odio de género, de odio clasista. Es decir, son toda una serie de países que están reforzando su regulación para desintoxicar el debate público de todo lo intoxicado que estamos. La coincidencia parece haber sido diseñada. Sale la ley de telecomunicaciones, hay un escándalo, nos están quitando la libertad de expresión y unos días después sale este escándalo de Televisa Leaks. El mayor generador de noticias de Latinoamérica está mintiendo. Está llenando el espectro de mentiras y está llenando X, Facebook, TikTok seguramente, no tenemos los números de TikTok, Instagram, de mentiras. Orgánicamente no es de Televisa. Es decir, ahí Ok. yo traería una precisión. No Sí. eso no está orgánicamente vinculado a Televisa, por eso lo separan en una empresa de nombre Bien. raro que dicen Hagamos Palomar. la suposición de que sí tiene un director que es el subdirector Es de que ese es el tema. Televisa, Así es. que si los empleados fueron pagados por Televisa, si su sede física es en Televisa Chapultepec, supongamos que sí tiene algo que ver con Televisa. Así es. Supongámoslo, ¿no? Bueno, pero salen los dos eventos casi al mismo tiempo. Así es. Y sí nos debemos preguntar lo que tú estás diciendo. ¿Queremos seguir en el caos venenoso de la desinformación o queremos hacer algo? Si queremos hacer algo, se abre otra discusión. ¿A quién le toca hacer algo? ¿Al gobierno? Le toca hacer, en primer lugar, al legislativo. Es decir, el poder legislativo, Crear y en este leyes. caso el Senado, ahorita está discutiendo cómo mejorar esa reforma o esa ley, que es la que se presentó y se generó todo este debate de que era una ley censura. Sí, Además, con las técnicas que ya vimos que usa el Palomar, así es. tergiversando, poniendo palabras en la iniciativa que no existen. Quieren cerrar X. dicen. Exacto, llevando a la hipérbole las cosas. No hay precedente, como si no hubiera precedente. Hay países en donde X tiene que dar cuentas. Claro. Donde Facebook, bueno, en China no les dejan hacer casi nada. Así es, no te vayas a China, en Gran Bretaña mismo. En Gran Es decir, Bretaña. lo que pasa es que son países que no los tenemos al lado. Exacto. ¿Sí? Y Una cosa es que entonces tengas a un piromaníaco gobernando Estados se Unidos. fían de la desinformación y la aumentan y dicen, Así no es. existe ningún precedente. Si quieren ser una democracia, si queremos ser una democracia, cero leyes alrededor de la libertad de expresión. Es la postura de los golpeadores de esa ley. Ahora, Y ese es el papel del Senado, o sea, del crear legislativo. las leyes.
Pero ¿quién terminaría siendo el encargado de Ese es el tema. Tenemos que crear una instancia reguladora que sustituya a la instancia que se va a desaparecer, que es el IFETEL, que tampoco el IFETEL regulaba contenidos. ¿Ah? Es decir, el IFETEL fue un organismo técnico, esa es la palabra que además ellos utilizaron para no despertar el temores. fetiche de la libertad de expresión, no vayan. El fetiche el fetiche de la impunidad mediática, Sí, ese es el exacto. tema. Ellos están discutiendo como si fuera libertad de expresión lo que es impunidad mediática de ellos, Sí. ni siquiera de las demás. Sí, sí, sí. Porque si tú, Sabina, te atreves a rebatirle a ellos te van a acusar de difamación y de calumnia, pero ellos no cometen difamación y calumnia. Es impunidad mediática lo que están buscando. Porque esa impunidad mediática, como lo estamos viendo en el caso de Televisa Leaks, lo que Sí. les permite es hacer mucho negocio. Doble cara. Un negocio en donde al mismo tiempo están haciendo sociedad con una empresa y al mismo tiempo la están golpeando Increíble. Eso en redes. O sea, es el nivel de perversidad que han alcanzado estos ejecutivos de Televisa. Ahora, ellos han dicho, esto es una ley censura. No es cierto, no es una ley censura. Lo que hay que discutir es cómo regulamos mejor. ¿Cómo no se hace una regulación discrecional Exacto. que dependa de una sola persona o de un grupo de personas? ¿Cómo incorporamos a la sociedad a esa regulación? Que ojalá sea un órgano autónomo. Y que sea un órgano de O sea, varias, que de la varios presidenta integrantes. no pueda decir, ¿saben qué? Cierren ese canal. Que no pueda. Y si lo dice o si lo piensa, no hay alguien que lo ejecute. Exacto. Porque ese es el tema. Es decir, Sí. es evitar todos los excesos de autoritarismo, que es el gran fantasma que ellos están diciendo. Pero quienes cerraron canales en este país fueron TV Azteca, por Dios. Sí, pues sí. O sea, ¿quién fue el que atacó a Canal 40? Sí, claro. Fue TV Azteca con la venia Bueno, de pero Vicente de cualquier Fox. manera no queremos un autoritarismo No. en los medios. Cuando yo empecé a hacer teatro, todavía me tocó que llegaba un enviado de gobernación y se sentaba a ver Sí. la obra. El inspector. El inspector. Y entonces te censuraba. Ahí había cosas que no podías decir. Y lo más bonito era el aspecto pornográfico. Decía, esto no puede estar porque es pornográfico. ¿Y cómo sabes que es pornográfico? Es que yo me excité. ¿Te decía eso? Entonces el barómetro de la pornografía eran los órganos sexuales del visitante. Hazme favor, del inspector. Bueno, no queremos volver ni remotamente para eso. nada. Tiene que ser autónomo. Ahora, déjame hablar de Latinos. Por ejemplo, Latinos, nadie sabe quién paga la producción de Latinos. Lo que es seguro es que lo que pueda ganar en YouTube por vistas Latinos no alcanza para pagar su producción lujosa, los camarógrafos, los muchos reporteros que tiene, los editores, sus analistas de lujo. Nada más no salen las cuentas. ¿Deberían los medios declarar cómo se mantienen? Por supuesto. Yo creo que sí, ¿no? Pero por supuesto, porque además, Latinos, mi sospecha, y lo digo como sospecha, porque no tengo elementos sólidos, pero la sospecha tiene que ver con un comportamiento prácticamente usual, es otro brazo ejecutor de Guerra Sucia de Televisa sin formar parte orgánicamente de Televisa. Ahí hay una sociedad constituida en Delaware, en un paraíso fiscal de Estados Unidos, pero hay dos personajes cuya fama pública, cuyo rating dependieron de la pantalla de Televisa, Broso y Carlos Loret. Sí. Y está el mentiroso más profesional de Televisa conduciendo ese noticiero, un muchacho que desde que fue la primera vez dizque a cubrir una guerra, ya era una mentira. Ya era un montaje. O sea, Loret de Mola se ha dedicado, sus servicios están dedicados a mentir con apariencia de verdad, a mentir con apariencia. O sea, todo México nos acordamos
de la niña Frida Sofía y de la manera en que Loret se quiso lavar las manos diciendo, no, pues es un asunto de la Secretaría de Marina y nosotros durante 12 horas estuvimos transmitiendo algo que le hicimos creer a la gente que existía en un episodio trágico, muy trágico del país. Es decir, son sádicos, Sabina. El problema aquí es que no solamente es la mentira o la calumnia, es el sadismo con el que tratan a la gente o la trataron durante muchos años. Y Latinos repite esto. Bueno, acaba de pasar el episodio del video de Yemen, De Yemen, que dijo que era Sinaloa. que lo dijo y después pidió disculpas. Señor, pedir disculpas no te excusa de no tener el más mínimo rigor para no estar generando pánico. Yo recuerdo que en el momento de Frida Sofía yo escribí un artículo en el Universal y me amagaron. La gente de Televisa llamó al Universal y pidió mi cabeza. Bueno, a la propia Carmen Aristegui, eso se refleja en los archivos de Televisa Leaks, le armaron todo un spin, como ellos le llaman, la Sí. manera de darle la vuelta al tema, acusándola a ella de ser la inventora de Frida Sofía, cuando ella fue la que revela la mentira, entre otros medios, el mismo día del sismo, o el día siguiente del sismo. Ahora, lo que tú estás diciendo es una película bien interesante. O sea, ellos fingen que sacan a Loret de Mola. Claro. Y él, desamparado, finge que abre un canal independiente. Donde está traicionado todo ese mensaje es en la producción. Es que no existe. Si tú vas a Estados Unidos, a Francia, a Asia y revisas los programas que están en YouTube, ninguno tiene esa Ni uno producción solo. porque no es sostenible económicamente. No es una producción de un A influencer. menos que Broso y Latinos estén vaciando sus ahorros y estén regalándonos esta producción. Ahora, esta imagen Es más, perdón, Sabina, te agregaría un dato. A ver, ¿tú crees que el Grupo Televisa va a dejar que Leopoldo Gómez, que fue su coordinador de opinión, opine frecuentemente en No, se una decía, pantalla como la de no, tienen Latinos una si no fueran parte? exclusividad férrea. Y después, a ver, esa mesa de análisis, lo primero hay que decir que todos opinan del mismo bando, ¿no? No hay ninguna, Sí. pero pasémoslo por allí. Pero son intelectuales reconocidos y a menudo se declaran rabiosamente en contra de la corrupción de nuestra política. ¿Tú crees que ellos han ido a preguntarle a Loret quién paga sus salarios? Ah, por supuesto que nunca. Por supuesto que no. Bueno, Vaya, ni siquiera tienen el performance de Carlos Alarraqui, que se queja de que ya no tiene dinero. Ni siquiera les ponen un juguito de naranja en el jardín chafa de Alarraqui. Es decir, todavía Atypical, sí, que diríamos es el TV Azteca de eso, es Ajá. decir, el que compite con Latinos, es un formato típico de un programa de redes. Es decir, le ves la factura, le ves el estilo. Es un programa de redes sociodigitales. No. Latinos es un programa de Televisa disfrazado de canal digital. En donde se permite. Donde nunca, además, nunca, en esas mesas de análisis donde participan Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Silva Jesús Herzog. Silva Herzog, gente muy honorable, etcétera, nunca han criticado a Televisa. Nunca. 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 Son los tontos útiles de la corrupción de los medios de comunicación. Hay que decirlo tal cual es, porque yo creo, de los que conozco, por ejemplo, conozco a Silva Herzog y a Denise, que son honestos en el sentido que no irían a cobrar un cheque en una ventanilla para cambiar su opinión, pero son los que le lavan la cara a un esquema de supuesto. corrupción, los tontos útiles. Por supuesto. Y lo que ellos no han entendido es que, siendo personas inteligentes,
siendo personas cuya opinión antes tenía un peso muy fuerte, Sí. ahora ya no la tienen porque no tienen credibilidad. Porque el medio muchas veces es el mensaje. El medio ese es el mensaje. O sea, si tú tienes a un medio mentiroso, si tú vas a participar en un medio mentiroso, pues tú te conviertes también en mentiroso para la mayoría de las audiencias. Y las audiencias también son el mensaje. Es decir, si tú sigues pensando que a través de la plataforma digital de Latinos vas a conquistar a los youtuberos o a los chavos que no ven pantalla televisiva, perdón, ese no es un tema de generación o es un tema de edades, es un tema de convicciones y de apreciaciones, y mucho más entre los jóvenes. O sea, Latinos lo ve gente de 40 a 40, de mayores de 40 años. No lo Ujú. están viendo la audiencia supuestamente joven a la que quisieron llegar, ¿no? Por mucho que Broso haga sus shows, ¿no? Sí. Es decir, también hay un tema de que mienten en su apariencia, ¿no? Pretenden ser un medio joven digital muy bien producido, pero en realidad están anacrónicos. O sea, su estilos, la manera de mentir es tan anacrónica como la manera de Televisa. Vamos a una pausa y volvemos a hablar de otro brazo guerrillero tramposo, que es la revista Etcétera, que tiene otra configuración completamente. Volvemos. Limpiar la conversación pública no puede ser en las redes, en las plataformas digitales y en los medios, no puede ser una misión solamente de un partido o solo de la Cuarta Transformación. Así es. Es un asunto de todos, del PAN, del PRI, de los que no tienen partido, de las iglesias, de los empresarios, de los dueños de los medios, de las organizaciones civiles. Es una causa común. Genaro, te pido que hablemos de la revista Etcétera. ¿Por qué? Porque hay un abanico muy grande de revistas en YouTube muy parecidos a Etcétera. ¿Qué es? Es un canal de YouTube Lumpen. O sea, sí, es así de imagen paupérrima, con periodistas realmente muy elementales y que se dedican exclusivamente a golpear a un ala del espectro político, a decir la gente que es de izquierda. Pero son fabricaciones fabulosas. Y ¿Te ahí están. acuerdas de un programa de Federico Wilkins que se llamaba era un reality show que conducía Carmen Salinas y donde salían los No, metiches implacables? Era no. gente dentro del público ¡Ay! que tenían luego caras así Que como de eran lobo, que eran deformes. y Era como una algunos especie de eran circo, deformes ¿sí? de naturaleza. O sea, mezclaba con un humor muy perverso y muy Sí. espectacular las deformaciones originales con las deformaciones producidas. Yo creo que Etcétera es una especie de metiche implacable en el gran reality show de las dos televisoras. Una revista que surgió con mucho prestigio, que era además una especie de anexo o revista acompañante de Nexos, porque la creó Raúl Trejo de Ah, Labre. ah, Raúl Trejo y un equipo de especialistas académicos que en aquella época que hicieron el libro Televisa Quinto Poder, que fue un gran libro, primer gran estudio sociológico de Televisa. Entonces, de ahí surge ese prestigio y crean él, sobre todo Raúl Trejo, crea, etcétera. Pero con el tiempo, Raúl le deja la revista a este señor Marco Levario, ¿no? Que es una especie de metiche implacable. Es decir, haciendo la descripción gráfica, sí. se volvió, pues, la verdad, un golpeador a modo, mucho más cercano a TV Azteca que a Televisa, por ejemplo. La imagen es importante porque es claramente que Etcétera apela a atraer a una clase humilde. O Sí, sea,
a distinción de latinos, que latinos es acaso somos los que Sí, es todo lo aspiracional, ¿no? ponemos. Traigo una corbata Gucci y mira nuestro set y mira nuestra edición, etcétera. Apela a lo que apelaba inicialmente las redes, Sí, que no hay producción, estoy en mi escritorio, no tenemos iluminación, al pobrismo fingido. Lo Porque que no, ahora sabemos por Televisa Leaks que depende por lo menos que recibe dinero claro, de Metrix, que es parte, presuntamente, mira qué cuidadosa soy, de Televisa. Y que también tenía insumos de información de Televisa, o sea que están conectados, por pero supuesto. están ensayando el look pobrísimo. Así es una especie como de Carmen Salinas producida para que se vea pobre, ¿no? O sea, lo que no sabe Es como la parte de las telenovelas Marco Levario, que es una del, especie de Carmen Salinas, con todo el respeto a a Carmen. Carmen Salinas, por supuesto, que interpretaba a la corcholata, etcétera, esos personajes que le quedan magníficos. Y ella era parte de ese circo, pero Sí, era una actuación por parte de Carmen Salinas. Pero aquí estos actúan que son realmente genuinos y que ellos son la voz. O sea, es la demagogia de la derecha al revés, ¿sí? O sea, sí. haciéndose pasar por los defensores de los pobres Exacto. excluidos, ¿no? Somos pobres, pero sabemos que el neoliberalismo tiene razón. Así es. Entonces, ese es el mensaje Son los continuo. pobres que no tenían cash y que le pedían cash a Cedillo, ¿no? Es decir, Y tenemos buen lenguaje. y además somos articulados, ¿no? Somos Y se articulados. Sí. ofenden si los descalificas o debates con ellos. No hay que olvidar que Etcétera y Marco Levario se dedicaron a defender la ley Televisa en el 2006. Mm. Se dedicaron, nos hicieron una portada a Carmen Aristegui y a mí, cuando el tema de toda la investigación de Peña Nieto y de las empresas que finalmente sí fueron reales. O sea, TV Promo tan fue real que corrieron a Alejandro Quintero. Es decir, es el que les lava la cara de manera pobre, ¿no? Sí. Pero es parte de esta estrategia, diría un español cutre. Sí. Y hay todo un abanico de programas así que Sí, golpean desde el pobrismo a la izquierda. así es, así es. ¿De quién podrán depender? Yo creo que dependen de la red de intereses que se han ido articulando, ¿no? Desgraciadamente también desde la izquierda también tenemos eso, ¿ah? Es Sí, decir, no es un, no es un fenómeno exclusivo solamente de los grandes grupos mediáticos. Es un fenómeno que tiene que ver con la intoxicación del debate público sí, en YouTube, así es. ¿sí? Por eso empecé con en este Y tema. en las redes en general. Y en las redes en general, es decir, la facilidad con la que se miente, se calumnia, se difama o se golpean a políticos, incluso del mismo bando. Esta es una causa, limpiar la conversación pública, es una causa que debería ser abrazada, no importa tu Así es, predilección así es, de derecha o de izquierda. En el así caso, es. regresando al caso de Carmen, decías y decías muy bien que hay un miedo reverencial a Televisa. Un miedo basado en hechos reales, ¿no? O sea, Televisa, usando el lenguaje que ellos usan, le ha dado llegues a comunicadores que no se han cuadrado o que han hablado en contra de Televisa. Y te veo, digo, acá hay uno Pero nunca sentado trabajé acá. para ellos. Claro, También ese es otro tema. Cuando tú no has trabajado para ellos o con ellos, entonces ya no saben por dónde, cuál es tu punto débil. claro. eh, Te iba a decir que también hay que explicar el silencio de la izquierda, de los medios de la izquierda hacia Carmen. Allí hay también un problema. Carmen se ha posicionado en el espectro político en el centro tirando a la derecha en los últimos años. Y entonces la izquierda, que siempre defiende
la limpieza de la comunicación no la acompaña en esta, precisamente porque no la sienten de ella como, no la sienten a ella de parte de la izquierda como hace 10 años sí la sentían. Yo creo que hay un problema de sectarismo, de Sí. un lado y del otro. Que deberíamos disolver para este Así tema, ¿no? es, o sea, de un lado, tanto de Carmen Aristegui hay un problema sectario, Ujú. como del lado de grupos de la izquierda. Yo creo que aquí el tema es lo que se está discutiendo y la información que se está presentando. Yo creo que Carmen está presentando, en el caso de Televisa Leaks, un tema de interés público fundamental Sí, para sanear el debate público y que involucra a todos, a así derecha, es. izquierda, centro, etcétera, ¿no? Arriba, abajo. Y que coincide con este primer intento Así de es. este gobierno de hacer una nueva ley de telecomunicaciones. Lo está gritando la realidad que lo Así necesitamos. es, exactamente. Entonces, lo primero es de decir, sí se necesita hacer algo. Y luego empezar a debatir qué. El caso Televisa Leaks le puso un ingrediente fundamental a la discusión sobre la ley de telecomunicaciones, que es esto: los excesos de la difamación, la calumnia y el golpe bajo en las guerras Así es. sucias. El origen, acordémonos, de poder adelantar el dictamen de la ley de telecomunicaciones fue un anuncio de la señora Christine Noem, la secretaria de Homeland, Así la es. titular de Homeland, donde Televisa, con esa enorme hipocresía que le caracteriza, transmite el spot diciendo, no, pues es que es una orden del gobierno de Estados Unidos y nos pagaron la pauta. Nos pagaron. Nos pagaron la pauta. Como si el dinero limpiara la intención. Pero además ellos tienen una señal que supuestamente está dedicada a las audiencias latinas y mexicanas en Claro. Estados Unidos, que es Univisión. Por eso te digo la hipocresía. Ah, Es decir, se están prestando al juego de estar ofendiendo a los migrantes o a los dreamers o a gente que viene de otras nacionalidades. sí, Entonces, que no vengan a decir que es un tema de mercado. No, no es un tema de mercado, es un tema de ética. De ética. ¿Cómo claro. una empresa mexicana acepta el anuncio de un presidente o de un gobierno norteamericano para atacar a los propios mexicanos? ¿Sí? Sí, sí. Así empezó. Así empezó. Hace 3 semanas este tema. Exactamente. Luego sigue la ley de telecomunicaciones, que es una reacción a ese anuncio. Y después Viene todo este debate sobre viene que es una esto ley que parece censura. como planeado por Claudia Sheinbaum, ¿no? Se parece que Claudia lo planeó para legitimar la necesidad de legislar sobre las telecomunicaciones. No podemos seguir pretendiendo Así es. que estamos hace 30 años cuando no existían las redes sociales. Te quería, quería introducir un dato. Seguramente tú has visto estos tabuladores que hoy mismo están circulando las casas de publicidad. Son muy preocupantes. Es un tabulador donde dice cuánto te cuesta una entrevista con fulano de tal, cuánto te cuesta una mención, ya sea en Televisa, en TV Azteca, en Imagen, en donde quieras. Es un menú muy amplio que puede comprar quien quiera. Quien quiera. Podría comprarlo un narco, podría comprarlo un candidato a ser ministro de la Suprema Corte, y además no dudo que ya alguno lo compró. Esto, Eso está prohibido por la Constitución, Sabina. no me digas. Claro, es el artículo 6º y el artículo 7º constitucional. Lo que pasa es que en la época de Peña Nieto, acordémonos que hubo una reforma constitucional en 2013. Esa reforma constitucional era para lavarle la cara a Peña Nieto, que ciertos periodistas, incluyéndome, lo estábamos señalando por haber pagado Una el campaña. advertisement, es decir, la publicidad disfrazada de entretenimiento o de información. ¿Sí? O de nota al corazón cuando se casó. Exacto, pero Sí. era nota pagada, Sí, que no facturaba. sí. ¿Sí? Entonces, eso se prohibió en el artículo 6º, me acuerdo perfecto. O sea, Manuel Camacho. ¿Qué dice el artículo 6º? Que no puedes comprar. Está prohibida presentar propaganda como información y entrevistas periodísticas
disfrazadas de publicidad. O al revés, perdón, publicidad disfrazadas de entrevista. Y los que estarían cometiendo el crimen son los medios Los que medios y los aceptan el pago. periodistas que lo hacen, pero Y no. las casas de publicidad, ¿no? En el artículo 6º no Bueno. está regulado eso. Es decir, la ley secundaria debió haber regulado eso. Sí. Es decir, debió haber aterrizado, ¿no? En una serie de tipificaciones. Lo mismo con el tema de los derechos de las audiencias. Está enunciado en el 6º constitucional que el Estado debe y los medios deben garantizar el derecho de las audiencias. Bueno, los derechos de las audiencias no están ahí expresados de manera amplia. Todo el mundo pensamos que el principal derecho de las audiencias es el derecho de réplica. No, ese no es un derecho de las audiencias solamente. Los derechos de las audiencias tienen sobre todo el prurito de que a la audiencia no la debes engañar y le debes decir exactamente si esta entrevista que tú me estás haciendo es una inserción pagada y ponerlo. Si esta mención a tal político es una inserción pagada y decirlo. Si esta estrategia o esta telenovela o este partido de fútbol en donde están en las vallas los anuncios de todo tipo, está pagado o no con fondos públicos. Distinguir entre infomercial e información. Entre advertisement, es decir, entretenimiento publicitario y entretenimiento puro. Esos son los derechos de las audiencias, entre muchos otros. Todo eso no está en la ley secundaria. Y eso debería estar en esta nueva ley. Genaro, yo creo que eres la persona en México que más sabe de contenidos de medios. No creo, pero sí me dediqué un buen rato a este tema. Sí, así es. Y entonces te pregunto, ¿qué hacer para limpiar la conversación como una síntesis final del programa? Creo que desde los espacios de televisión pública en donde estamos, hay que debatir esto, hay que alertar sobre este tema. Nosotros en los noticieros de los medios públicos informamos sobre el caso Televisa Leaks. Hay que también exhortar a los televidentes, a quienes nos están viendo, a que sigan este debate, ¿no? A que pregunten. A que preguntemos antes de la descalificación ad hominem, ¿no? A que abramos nuestra mente porque lo que tenemos enfrente es un desafío enorme. Es decir, limpiar la conversación pública no puede ser, en las redes, en las plataformas digitales y en los medios, no puede ser una misión solamente de un partido o solo de la Cuarta Transformación. Así es. Es un asunto de todos, del PAN, del PRI, de los que no tienen partido, de las iglesias, de los empresarios, de los dueños de los medios, de las organizaciones civiles. Es una causa común. La democracia mexicana y la Cuarta Transformación en sí misma, la reforma que tenemos pendiente con la sociedad es la reforma de los medios. Sí. Y hay que alfabetizarnos en lo que es la comunicación. Por Exactamente. ejemplo, no es lo mismo, a mí a veces en X me dicen, tú eres una chayotera porque cobras en el gobierno. Digo, pues todo el mundo cobra en alguna parte, ¿no? Entonces hay la implicación de que si cobras algo ya eres esclavo de quien te pagó. Bueno, este tipo de generalizaciones. De insultos. De insultos, pero y que han introducido mucho precisamente estos medios espurios de los que llevamos hablando. Habría que distinguir entre pago legítimo, no pago legítimo, después entre autoritarismo y legislación. Estamos usando un lenguaje cavernícola para hablar de una época totalmente distinta. Ya habitamos en la posverdad, pero ya estamos como a la mitad, por lo menos, de la posverdad. Ahora nos falta la otra mitad para salir de la posverdad. Le expropiaron el término chayotero a López Obrador, que él la usaba ateniéndose a un lenguaje antiguo, porque el chayote era como la payola en la industria musical, era el embute o era el dinero debajo del agua que te pasaban para que hablaras bien de algo
o de alguien, ¿no? Sí, sí, Eso sí. es el chayote, no es el salario. Entonces, como Por eso hay estrategia esta de spin, confusión tremenda. Ajá. le quitaron el término y lo usaron en contra de quienes creemos en la Cuarta Transformación o quienes escriben coincidentemente con sus causas. Entonces, hay que empezar por una especie de limpieza discursiva, Sí. hasta de términos, ¿no? Para poder encontrar un punto en común. Y creo que el punto en común es que la comunicación es muy importante. La comunicación no es un mercado. No es, o sea, la comunicación no tiene que ver con el libre mercado, Ujú, ujú, ¿sí? Las noticias no son mercancías. Las entrevistas no deben ser mercancías, ujú. ni deben ser instrumentos de pago. Eso está prohibido en la enorme mayoría de los países. El hecho de que en México lo normalizáramos te habla de la normalidad de los medios que tenemos en México, Claro. ¿sí? A mí todavía me pasa que de repente hago una entrevista y me dicen, oiga, ¿y cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser de qué? Le ¿De dije. veras? Sí, todavía en medios públicos todavía me pasa, dices, no, o sea, es muy triste Bueno, yo déjame porque contar la esa es una anécdota. costumbre. Es una anécdota antípoda. Estoy entrevistando a una gobernadora, una candidata a gobernadora. Hacemos una muy buena entrevista. Terminamos y ella me dice, órale, es la entrevista más cara que he pagado. ¿A quién se la pagaste? Pues, ¿cómo? A TV Azteca. Pues, ¿cuánto pagaste? 2 millones de pesos. Yo digo, pero es la primera vez que oigo. Exactamente. Es decir, hay muchos tontos útiles. Yo me Así es, declaro tonta útil de ese momento así es. en los medios. No quiere decir que todo el mundo esté envilecido. Están envilecidos sobre todo los dueños y los Las ejecutivos, reglas del juego hay que cambiarlas radicalmente. los que comercian, los que tienen el dinero, los que sueltan Exacto. los ríos de dinero. Hay que cambiar las reglas, hay que alfabetizarnos, hay que hacerlo un tema común, como dices, Así un es. tema social. Y un tema de primera necesidad, porque eso depende de la salud de la democracia. Y no de la democracia así en términos así sedillistas, ¿no? La Exacto. democracia que yo fundé. No, en términos La de, democracia que yo viví. exacto, que yo fundé y que yo hice mientras estaba empobreciendo a 17 millones de mexicanos. No, la democracia cotidiana. ¿Eh? El mismo hecho de que podamos Así es. estar interactuando en redes sin ser insultados o insultar. Claro. Y es insoportable vivir en un pantano de mentiras. Mejor casi cerrar los medios. Es que, para empezar, no se van a cerrar. La conversación digital va a seguir complejizándose y haciéndose más fragmentada. Así es. Lo- Y los instrumentos para mentir se van a volver más y más sofisticados. Nos Más con la falta. Sí, inteligencia artificial. así es. Así es. Y se van a multiplicar también los ingresos, los ingresos al centro de la comunicación gracias a la inteligencia artificial. 30 segundos tenemos, Genaro. Este es el debate fundamental del segundo piso de la Cuarta Transformación, por lo menos en este año. Es realmente salvar, rescatar, liberar el debate público de estos amarres tóxicos y de mercado. Muchas gracias, Genaro Villamil. Contrario, Y a contrario, querida ustedes, Sabine. amigos y amigas, los espero la próxima semana en otro programa de Largo Aliento.